productivas que el ser autor en el más amplio sentido. Los otros son los derechos morales que vamos a ver en qué consisten. Para los autores tiene que ser una obra original que exista realmente. O sea, en México no se protegen las ideas. Si yo tengo la idea de pintar una marina, o de pintar un autorretrato, o de pintar una imagen aérea de la ciudad de Jalapa, eso no es protegible. Eso no se puede proteger. Esta obra en concreto, esta marina, este retrato, esta obra sí. Si yo tengo la idea de escribir una autobiografía o una biografía de Benito Juárez, tomando en cuenta las opiniones de las demás gentes sobre él y no directamente sobre él, eso mientras no esté escrito no es protegido. En México la obra está protegida desde el momento mismo en que está plasmada en una base física. Aquí vamos a tener el primer problema del momento actual. En cuanto esa idea está plasmada en un lienzo, está plasmada en una hoja en blanco, está escrito, en ese momento está protegido. El registro en el Instituto de Derecho de Autor no es creador de derechos, es simplemente de registro para que tenga un principio de certitud sobre que él es el autor de la obra. El que registró antes evidentemente tiene mayores derechos para comprobar que la obra es suya, aunque puede haber otras obras laterales, pero bueno, no es creador de derechos como sí lo es, por ejemplo, en la propiedad industrial, el registrar una marca. El registrar una marca crea el derecho del poseedor de la marca o del inventor de esa producción. El derecho de autor no. El derecho de autor simplemente es para llevar un orden de registro. ¿Cuáles son los derechos conexos? Son dos áreas principales, para los intérpretes y los ejecutantes. ¿Quiénes son los intérpretes? Los intérpretes son los que usan su propia persona para elaborar representar una obra hecha por un autor. Estamos pensando fundamentalmente en un actor de escena, en un artista que sale a la escena o en un cantante. ¿Quién es un ejecutante? El que hace lo mismo pero a base de un instrumento, un violinista, un pianista, etc. Actividades similares que no son registrables en el derecho de autor. Un torero. Un torero puede ser protegido por el derecho de autor. Un boxeador, un jugador de tenis, un jugador de fútbol, no, porque no hay una base previa de cómo se van a comportar. Allí hay un elemento aleatorio de suerte que no se puede prever. Esto no es el derecho de autor. Serán muy meritorios, se le podría llamar artista al torero, pero en realidad no tienen un esquema previo, un rol escrito de cómo se tiene que comportar. Los derechos patrimoniales es solamente el dinero que yo puedo percibir por explotar mi obra. ¿Cuáles son los derechos morales? Y aquí empezamos con el gran problema, sobre todo con dos sistemas jurídicos internacionales que hay, que es el sistema anglosajón, fundamentalmente Estados Unidos, Inglaterra y las antiguas colonias inglesas, Australia, Nueva Zelanda, y los que venimos del área románica, que sí respetamos los derechos morales. ¿Cuáles son estos derechos morales? Para los autores son el derecho a la divulgación, el derecho a la paternidad, el derecho a la integridad, el derecho al retrato y una que no es propiamente derecho de autor, sino que va más allá, que es un derecho humano, que es el derecho del repudio. ¿Cuál es cada uno de ellos? El derecho a la divulgación. El derecho a la divulgación es la facultad, el privilegio que yo tengo de que una obra mía se ponga al alcance de las personas, o bien por la exposición, o bien por una comunicación pública, estoy hablando de un concierto, o bien a base de copias que circulen en un libro. Si yo quiero, se hace, y si yo no quiero, no. Ustedes verán en el Instituto del Derecho de Autor que hay una habitación cerrada en donde los que quieren que su obra se mantenga anónima por toda su vida o por un determinado número de años, lo registran, se pone en un sobre cerrado, se lacra y se guarda por el tiempo que él determina. Porque él no quiere